si no, Pata decían, ¿usted es ingeniero? Sí. ¿Puede poner el audio? Perdón, la cámara. La voz mía es así. Ya, vamos empezando. Haz que cargue esto. Falta conectar el aparato este. Cable. Hoy día vamos a ver el método de Bridge-Hansen. Este es un método más completo con relación a los otros. Se basa mucho en la fórmula de Terzaghi. Tiene algo de Meyerhoff también, pero este pata como que está adaptado ya a nuevos tipos de estructuras. Cosas como estas, por ejemplo, pasa. Esto es lo que le llaman estructuras excéntricas, ¿no? O sea, no se observan simétricamente bien, pero sirven para hacer contrapesos. O sea, son estructuras que ya tienen este tipo de características, ¿no? Este es obviamente para hacer grandes cargas, grandes pesos. Entonces tiene excentricidades grandes, momentos altos. Y esa excentricidad justamente es para dar equilibrio a la que va a estar sometida, en este caso para cargas. Vamos a ver un ejemplo de esto. A diferencia de Meyerhoff y un poco de Terzaghi, no solamente es la carga normal, sino también es el momento flector que sucede aquí. Por ejemplo, ¿cuándo puede haber aquí un momento flector? Un reservorio, por ejemplo, ¿no? ¿Puede haber momentos flectores ahí? Claro que sí. Cuando se hace un diseño estructural, por ejemplo, de un reservorio, siempre hay una que le llaman movimientos del agua. O sea, cuando hay un sismo se comienza a producir oleaje. Y ese oleaje puede producir un momento flector. O sea, hay un sismo, claro, sostiene un reservorio, pero en la parte de arriba hay agua. Y ese movimiento podría producir oleaje. Y ahí se produce un momento flector. O sea, son estas las características del momento flector que lo hace un poco distinto a los demás métodos. Acá se tiene, por ejemplo, la característica del suelo, confinamiento, cohesión, ángulo de flexión, densidad del material y la característica del hormigón, que es 25. La zapata es pequeñita, 2x1. Ahí aparece CTE, GCO y ROM. El método Bridge-Hansen es un método alemán, ¿ya? Pero, digamos, lo que pasa es que España tiene el tema de la Comunidad Europea. Entonces la información de Inglaterra, Alemania, que suele ser la más actualizada, los españoles la traducen bastante más rápido al español. El CTE significa Comité Técnico Español. La norma peruana está basada en gran parte en ese Comité Técnico Español. El GCOC significa Guía de Construcción en Obras de Carreteras, también de España. Y el ROM es Reglamento de Obras de Madrid, donde están traducidas todos estos manuales del método alemán de Bridge-Hansen. Ya los he tomado de la fuente original, que es en español, pero originalmente el método es alemán. En español lo que se agradece es la traducción. Bien, ¿qué es lo que se pide aquí, por ejemplo? Los esfuerzos en la base, o sea, de la cimentación,
las dimensiones eficaces de la cimentación, o sea, las reales. Aquí aparece un tema a corto plazo, coeficientes de forma, cargas de hundimiento a corto plazo, coeficiente de seguridad a corto plazo. Luego aparecen los coeficientes de forma a largo plazo, hundimiento a largo plazo y seguridad a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre corto plazo y largo plazo? Para Bridge Hansen, el corto plazo es en el inicio de la construcción. O sea, cuando la obra está, digamos, sin mayor movimiento. Y el largo plazo es cuando, digamos, pasado un tiempo determinado que tendría que depender del tiempo de consolidación y todo eso, se puede determinar más o menos cuánto es ese factor de seguridad a que puede llegar a alcanzar. ¿Ya? Aquí el ejercicio es bien sencillo. El peso de la zapata se considera, o sea, este peso. Para este caso es 2 metros, 1 metro me parece, ¿sí? ¿No? De ancho, de largo es 1 metro también. O sea, las dimensiones, ¿no? 2 por 1 por 1. La densidad del concreto, que para este caso es 25, multiplicado, esto me da 50 kilonewtons. Y a esto le voy a sumar la carga aquí, normal, que para este caso es de 200. La carga normal es de 200 kilonewtons. Se suman los 200 y esta carga me da 250. Generalmente no se suma mucho el peso propio de la zapata, pero para este método sí lo debe considerar el peso propio de la zapata. Esa es una característica de este método. ¿Ya? Entonces ese sería el primer paso para determinar cuáles son esos esfuerzos en la base. En otras características, los esfuerzos en la base son los pesos de la estructura. La zapata más la carga normal. Se supone que la carga normal, ¿de dónde viene? Del análisis estructural. O sea, a la hora que se modele este Mensat 2000 debería darte ese valor de N. El segundo dato es la dimensión eficaz de la cimentación. Para este caso, toma en consideración la excentricidad. O sea, mirando esto desde arriba, hay un B efectivo que es igual a este valor de la zapata, el ancho B, menos 2 veces la excentricidad. La excentricidad que es igual en este caso al momento flector entre la carga normal. Momento es 20 kN metro y la carga normal es de 200 kN. Siendo este valor multiplicado, sería ¿cuánto? 0, 0, 1 entre 10, 0,1. ¿Y este B cuánto es? Es 2, ¿no? A 250, ¿no? Ah, ya, claro, el peso total. 250. ¿Cuánto sería esto ya? Ahí cambia. Bueno, operando aquí sería el valor que está ahí, ¿no? 1,84, que viene a ser el ancho B. Es decir, de todo este ancho de 2, la parte netamente efectiva va a ser esta, la que va a trabajar absorbiendo esas cargas de estos momentos. La excentricidad en realidad es mínima, ¿no? No es un valor tan exagerado. Hay algunas edificaciones que sí la excentricidad es muchísimo más alta. Para este caso, este sería la segunda parte de la dimensión eficaz. En el lado L no tanto, es 1 nada más. Luego viene el coeficiente de forma. Estos valores de acá, para ahorrar el tema de tener que ubicarlos de esta manera, hay una tabla para esto, que es esta. O sea, he puesto las fórmulas para el cálculo, pero van de frente a la tabla. NQ, NC, N sub phi. En este caso, cuando es a corto plazo, siempre el ángulo es 0, ¿ya? En el corto plazo,
siempre el ángulo de fricción es 0. Entonces, por eso voy a tener estos valores, n sub c, n sub q, n sub phi, factores de carga. Para este caso sería 1, 1,5 y aquí 0. Los factores de forma sí, ahí sí hay que hallarlos porque depende del ángulo de fricción y de la geometría. En este caso sería tangente del ángulo, el P que es 2 y el L1, y reemplazando eso sería el valor de 1 para el factor de SQ y el factor de S sub C 1,2. Y ya tengo entonces el SQ, tengo el N sub phi. La fórmula de esas tablas, bueno, se hacen muy pesadas calculando de esta manera. De frente tabla, ya, de frente tabla. De frente tabla. Bien, para este caso, tabla, no sé, sí, ahí está. Reemplazando esa fórmula de presión de hundimiento, tengo que la carga, los 200 son el QU, entre 2, 5,14 el coeficiente que ven allí, 1,12 es el factor de forma, 22 es la densidad del material, todo eso me da 597,58 kilopascales. Ahora viene el coeficiente de corto plazo. En este caso se supone que el área de la cimentación ha sido reemplazada por concreto. Por eso acá tengo la carga 597, que es la que aparece allí. El Q real que es 135, que esto sale de por aquí. Estamos acá. Ahí. En la carga normal, que es de 250, entre el ancho efectivo de la cimentación que le hemos calculado por la excentricidad que es 1,84. De ahí me sale ese valor de 135,87. Es este valor que está acá. Ahí. Es 5,97, que es la fórmula reemplazando Richardson. Y este valor que es 135,87. Y a este le voy a restar la densidad del material. Y este valor vendría a ser el factor de seguridad 5,25. O sea, a diferencia del método de Terzaghi, donde él te da el factor de seguridad que es 3, aquí se calcula. Aquí se calcula. Y es más exacto también, ¿no? Porque es en función de las cargas, en función de las características de la dimensión geométrica de la zapata. Entonces no se olviden, acero en corto plazo es siempre con el ángulo 0, ¿ya? Y finalmente me calcularía los coeficientes, no, ahí en corto plazo sería el factor de seguridad y termina el corto plazo. Ahora viene el largo plazo. Los factores de forma aquí varían un poquito, también está en función de la geometría, o sea, el ancho B, la dimensión L. ¿Ya? En este caso 1,38, 1,12 y 0,84. Igualito, en largo plazo, ahora sí, aquí sí trabajo con el ángulo de fricción del problema, que para este caso creo que es 25 grados, creo. En el largo plazo ya no es 0 ya. En el largo plazo el ángulo de fricción es 25 grados, según la condición del problema. Aquí es 0. Siempre en corto plazo 0 ya. Y aquí es con el ángulo del problema. Sí, siempre en corto plazo es 0. 0. ¿El largo plazo sí varía? Claro, a largo plazo sí. Es el ángulo final del suelo, el que sale del triaxial. Y ya no es corregido como el Terzaghi, que lo reduce por 2/3, no, es el ángulo tal cual del ensayo triaxial. Bien, reemplazando ahí las fórmulas, en el manual español ellos tienen sus propios coeficientes. Yo lo que he tomado más fácil de la tabla, ¿no? Y en la tabla aquí tengo los valores.
de la tabla de Hansen Bridge. Para 25 gramos, para N sub C, en este caso es 10,7, no, NC es 20,7, N sub phi es 6,8 y N sub Q 10,7. Si dan cuenta, los valores varían bastante. Aquí no hay un concepto como el de Terzaghi, de falla por corte, falla local, ni posicionamiento. Se basa básicamente en la excentricidad de la cimentación. Este es un diseño para zapatas de esas características. En realidad toda zapata tiene excentricidad, toda. Lo que pasa es que siempre hemos visto en los libros de estructuras que lo dibujan así, ¿no? Siempre lo ponen la carga aquí, pero generalmente, de acuerdo a la geometría, ubicación, generalmente siempre aquí la carga cae por alguno de estos puntos, ¿no? Y aquí se produce la excentricidad. Por eso que las dimensiones de las zapatas son mucho más grandes. No siempre cae en el eje. O sea, ese es el principio en el que se basa este método. Igual que el anterior, ¿no? Coeficiente del factor de cimentación, en este caso es 250, pero ya no lo reemplaza por la densidad. ¿Por qué? Porque se supone que todo ya está con concreto ya, pues. Entonces solamente son las dimensiones de la zapata. En este caso, el factor de seguridad baja, ¿no? Aquí era 5.25, aquí el factor de seguridad viene a ser la carga, en este caso del estudio de la capacidad de carga, que sale 111.9. Tiene lógica, ¿no? Porque los factores aquí se han incrementado. Por eso que aquí era un valor 5.97, aquí ha aumentado a 6.11, por estos factores. Y simplemente es el B entre él, en este caso la carga inicial, 235,87. Y este factor me queda 4.5, que debe ser mayor a 3. Si es menor a 3, habría que replantear todo. Probablemente las cargas, la geometría, las dimensiones de la zapata, básicamente. O sea, acá este método indica claramente que los factores de seguridad se calculan también, a diferencia del método de Meyerhoff y el método de Terzaghi. Esto viene mañana. Claro, sí. Esto también viene mañana. ¿Ese? Reemplazando aquí los valores. Aquí en la tablita. Ahí. Lo que hace que se incremente son los factores de seguridad, aquí los coeficientes del factor de carga. 1.28, 10.66, 6.76, hace que se incremente. Pues. Es el que acá, ¿no? 6.80, que es 6.76. Si te das cuenta, aquí los factores de carga son más bajos y aquí son mucho más altos, por eso que varía de 5.97 a 6.11. Después el resto es igual, ancho de cimentación, densidad. Bien. Otra forma de analizar el método Bridge-Hansen es, por ejemplo, cuando hay este tipo de estructuras, ¿no? Este es el Estadio Azteca en México, ¿no? ¿Por qué tiene esa forma inclinada? Es básicamente para equilibrar las cargas, ¿no? O sea, la estructura aquí es así, ¿no? Es una zapata más bien de estas características. El terreno es inclinado y acá hay un giro respecto al suelo. En algunos casos pueden ser estructuras prefabricadas. ¿Por qué tienen esta forma? Bueno, para contrarrestar un poco aquí el tema de las tribunas. Por eso tiene esta forma así inclinada.
Y aquí está uno de los suelos más malos que hay en el mundo. Es el suelo mexicano, que es un suelo, más o menos, según los estudios, hay 30 metros de arcilla expansiva abajo y hay 5 metros de arena limosa. O sea, suelos malísimos. Lo que pasa es que esta ciudad fue edificada sobre un lago, el lago de Texcoco. En la zona del centro de México le llaman el Zócalo. Yo cuando pregunté por qué le llaman Zócalo es porque dicen que todo el tiempo hay hundimientos ahí. Todo el tiempo hay hundimientos en ese sitio. Incluso la estación central del metro que le llaman ellos, que está por abajo del terreno, las chimeneas es curioso, ¿no? En todos los parques encuentras una especie de torre de unos 5 metros de ancho, ¿no? Que parece que fuera un faro, ¿no? Yo le pregunté a una señora que vendía caramelos y ella le dijo, ¿qué es eso? Porque me llamó la atención todos los parques. No, me dice, son las chimeneas de la estación, del metro. O sea, cuando debajo hay como un túnel para evitar incendios, atentados terroristas, una cosa así, el aire recircula por acá. Entra y sale aire por acá. Y acá abajo está el metro. Tienen como chimeneas. Y esto está en parque, está ubicado eso. Parece que fue el equivalente pues, a una torre de unos 3 pisos más o menos. Incluso por acá también mantuvieron el desagüe para el tema de, no sé, y ya pues a ¿cuántos metros será 3 pisos? Debe ser por unos 10 metros de altura. Ah, pues ahí el viento es mucho más fuerte. Exacto, por eso que no sientes el olor a nada. Bueno, vamos a ver cómo lo calculan con el ejemplo de este estadio. Como pueden ver, ahí hay una cimentación con esas características. No es común en ese tipo de cimentaciones. O sea, que tenga inclinación. Para que tenga inclinación, si yo fuera un pesimista, yo diría que constructivamente esto puede traer problemas. O sea, si coloco una zapata en este sentido, vamos a decir que la baseo aquí, ¿no? Toda la piedra grande se me vendría para acá, ¿no? Y la piedra chiquita, ¿cómo se llama esto? Tiene su nombre esto. Segregación, creo que llaman. Segregación. Entonces, 1 y 2. O esto lo traes prefabricado de otro lado y solamente la colocas ahí. O número 2, usas un concreto de tal manera que esto se endure lo más rápido posible para evitar ese problema. O sea, ya en temas logísticos esto hace que sea costoso ya. Pero hay este tipo de estructuras excéntricas. Aquí hay una inclinación de la zapata respecto a su eje, tiene 5 grados. Pucha, que ahí para hacer topografía tendría que tener cuidado. Para remate el terreno también es inclinado. Esto probablemente por las rampas, ¿no? Donde entra la gente a acceder al estadio. Y encima tienes una carga con estas características. ...120 kilonewtons... y acá tienes una carga horizontal de 40 kilonewtons. No hay momentos aquí, pero sí hay estas dos cargas. Seguramente para contrarrestar el peso de todo esto. La altura en promedio, más o menos, desde aquí hasta esta zona de la inclinación, tiene más o menos 2 metros. Y tiene un ancho de 2 metros.
recto. Son casos especiales en cohesión 5 kilopascales, ángulo 20, ese es un terreno arcilloso y una densidad de 19. Listo. Bien, aquí en esta fórmula es la misma de Terzaghi, es la misma, solo que aquí el autor le ha puesto cantidad de coeficientes. Por eso que este método es más exacto. A ver, si compara el método de Terzaghi, Meyerhoff y este método de Rich-Hansen, siempre los valores más bajos van a ser los de Terzaghi. O sea, es el más conservador de todos los valores. Sin embargo, está demostrado que cuanta más información le coloques tú a la realidad problemática tuya, va a ser más preciso. Por ejemplo, Terzaghi no consideró varios de estos factores, porque probablemente en la época de él no se construía este tipo de estructura, o sea, de este tipo excéntricas. O sea, no las consideró. Rich-Hansen sí. Los alemanes decían, por ejemplo, tiene 3 monomios, igual que el método de Terzaghi. Primero en la cohesión, es el primer monomio. Segundo monomio, el desplante. Y tercer monomio, el ancho B. Igual que Terzaghi. O sea, voy a poner acá la fórmula del tío este. Para la zapata continua era C por NC, factor de forma vimos también que había, más densidad por el desplante, densidad, N sub Q y S sub Q, ¿no? Y más, cuando es continuo es 0,5 densidad por el ancho B por N sub phi. O sea, esta es la fórmula del amigo Terzaghi. Pero el de acá agrega otros componentes ya. Pasa. ¿Cuáles componentes agrega aquí? Hay factor de forma igual que acá. Ahí son iguales. Pero aparece un factor de desplante de sub C. O sea, considera el desplante con sus cálculos propios. Considera la inclinación del terreno. Considera el giro. Evidentemente, no solamente que el terreno esté inclinado, sino que la zapata puede producir un giro aquí. O sea, si hubiera un sismo, creo que está comprando con algo. No tengo celular. A ver, está por ahí. A ver. Espero que la otra semana esté mejor de la voz. Y finalmente, el factor de B. Estos son los 4 factores que se agregan. Y aquí serían igual el S sub Q, D sub Q, I sub Q, giro sub Q y ancho B sub Q. Y acá igualito. S de B, D de B, I de B, G de B y B de B. Es lo que se agrega. También los factores de carga. Los factores de carga también hay aquí. Sería el factor N sub C, ¿no? N sub Q y N sub. Dime. El factor B sub C, ¿qué significa? El último, al lado de... Tiene que ver con el ancho. El ancho... El ancho de la geometría. El ancho B. Sí. Todos son factores relacionados a la geometría del ancho B. Y ahí están los valores, ¿no? Capacidad de carga, el factor de carga es
D son factores de desplante o profundidad. I son factores de inclinación de la carga. G es la inclinación de la superficie del terreno, o sea, el giro. Y B, los valores de inclinación de la base. O sea, esa es la diferencia que hay de Hansen o Bridge-Hansen con relación a los otros métodos. Bien, y aquí comienza a analizarlos uno por uno. Bueno, aquí no se hagan problema, entren a la tabla de frente. NQ, NFI, NSOFI. Son valores básicamente, por ejemplo, si el ángulo fuera 25, estos podrían ser los valores. Y ya no tienen que estar usando estos cálculos horribles que hay aquí, ¿no? Pero acá los he puesto. Por ejemplo, este 45 más phi es carga pasiva. Carga pasiva. O sea, ahí no se hagan bolas, saquen de la tabla nada más. NQ, NFI y N sub C. Ya, eso sáquenlo de la tabla, esta primera parte de los N. Ya, usar tabla, coloquen ahí. ¿Ya? Porque si calculan de esta manera, no acaban nunca. Pero he puesto de dónde viene la fórmula. O sea, esas tablas se han elaborado de esa manera. Donde sí empieza la champa es a partir de aquí. Factores de forma. Se supone que el NQ y el NC ya lo han obtenido. ¿Qué es lo que varía aquí? El ancho de la cimentación B y la longitud. Una zapata continua de 5 metros. En este caso 1,17, el factor de S sub C, este. Luego faltaría calcular el NS sub Q. Ahí está. También, ¿no? Depende de la geometría. Ancho 2 metros, largo 5 metros y el seno de 20, que viene a ser el ángulo de fricción. Es el ángulo de fricción aquí. 1,13. El S sub phi también depende de la geometría. Ancho B, longitud 5. Ahí obtendrían los factores de forma. Vienen ahora los factores de desplante. Aquí también hay que cranear un poquito. Aquí aparece un factor K. ¿De qué depende este factor K? De la relación de D, que viene a ser el desplante 2, y B, que es 2. En este caso es 1. Si el valor es igual, menor a 1, entonces este valor será equivalente a 1. Y lo reemplazamos. Y este valor sería 1,4. El D sub C. El D sub Q se hace como que más pesado. Es el mismo valor de K, que es 1, solo que el ángulo de fricción es seno cuadrado. Este viene a ser Rankine también, que es un método de carga pasiva, y ángulo phi, que es el ángulo de fricción también. Acá en esta parte donde pueden demorar un poco más. Luego viene aquí la inclinación del terreno. En este caso hay una inclinación y hay dos cargas aquí. Entonces aquí aparece un ángulo de giro, de inclinación, que sería la tangente de los dos vectores. O sea, 40, que es la carga horizontal, y 120, que es la carga vertical, que es mayor, 18,4. Y este valor debe ser siempre menor al ángulo de fricción, que en este caso es 20. Si fuera diferente, habría que cambiar toditito. Sí, todo. Anchos, geometría, todo. ¿No? O sea, en este caso no puede ser nunca este valor de giro mayor al ángulo de fricción del suelo. ¿Ya? Si no, habría que cambiar todo. Porque la carga no se va a cambiar, porque si quiero hacer un edificio de 5 pisos, hay que hacerlo. Lo único que queda es cambiar abajo algo, la geometría, en este caso de la cimentación. Luego tengo aquí el C, que es la cohesión.
es más o menos 0.6 de esta cohesión que es 5 y el rango 1 por 0.5. Se escoge el valor mayor, 0.6 por C, y mi valor de cohesión real, vamos a decir, frente a estas cargas se reduce para este caso a 3. Es una forma más o menos de sacar esos 2/3 que sacaba Terzaghi, ¿no? Solo que le da ya un coeficiente conocido de 0.6. Luego viene la inclinación del terreno. Miren, este tipo de cimentaciones, verlas aquí, solamente se pueden ver en obras, por ejemplo, como ese estadio. O sea, que son obras mucho más grandes, más complejas. O en alguna estructura excéntrica como la que he puesto al comienzo de esa obra, incluso inclinada a propósito, para contrapesar. Aquí, por ejemplo, ¿qué relaciona? Un valor de IQ, el factor de carga en Q, el IC, que en este caso se reemplaza el IQ por 0.59, y el NQ, que es el factor de tabla, que en este caso era 6.80, bueno, para este caso 6.40 menos 1, y me da este factor de inclinación. Luego la inclinación en Q, pucha, que esto también. En la carga H es la fuerza cortante en P, o sea, la carga horizontal, vertical, el área de la cimentación, la cohesión, cotangente, y aquí hay un ángulo que tiene que ver justamente con esta inclinación. Bien, para este caso, reemplazando, el giro es de 5, bueno, que es este valor de acá. ¿Qué tal? Es este valor de acá, 5. Este es el coeficiente que está aquí, 5. Esta es la carga horizontal 40 del análisis estructural, 120 que es la carga vertical del análisis estructural, la dimensión de la zapata 2 por 5, la cohesión y la cotangente de este ángulo. Y solo así puedo obtener este valor de IQ. O sea, este es el método más completo que hay. Siempre va a salir valores más altos que el Terzaghi. ¿Pero por qué van a salir más altos? Porque tienen más datos también. O sea, cuanta más data tengas, mucho mejor es el procedimiento. Terzaghi se le agradece, claro que sí, es un método muy bueno. De hecho, que son las bases de las que se han sentado los demás otros dos métodos. Pero Terzaghi tampoco no tuvo la oportunidad en su época de ver este tipo de estructuras. El método Bridge-Hansen es bastante completo. Luego tienes el ISO-free, igualito. Ángulo de fricción, la carga horizontal, la carga vertical, el área de la zapata 2 por 5, la cohesión corregida 3, ya no 5 sino 3, y la cotangente del ángulo de fricción. Coeficiente 0.49 o 0.5, ya si quieres. Bien, con toda esta data ahora viene el giro. Y el giro tiene que ver básicamente con la inclinación del terreno. Esta rampa es básicamente para que por acá entren las personas, ¿no?, al estadio. Entonces acá tenemos el ángulo que es 10. No se recomienda valores de inclinaciones más altas. ¿Por qué? Por el campo visual de la gente también. En algunos tipos de estructuras como túneles, justo les hablaban los chicos temprano de la tragedia de un túnel en Francia, en Mont Blanc, ¿no? ¿Qué es lo que tenía ese túnel? Que los carros entraban con una pendiente del 7%. Y acá un día un carro estalló, se sobrecalentó el motor y generó un incendio. Los carros entraban sin saber lo que estaba pasando aquí. Llegó un momento que todo el túnel estaba totalmente lleno de automóviles. No se podía girar, salir, nada. La gente murió por la inhalación del humo. Por eso que a partir de ese momento los túneles ahora tienen chimeneas.
El campo visual de la gente acá es, ¿qué pasa si aquí adentro hay un incendio y la gente está entrando? Porque el campo visual no permite ver esto. Esta vaina del campo visual, las rampas, un poco saliéndome del tema, pero han sido la causa de un montón de muertes. Hay una buenaza que es el túnel, el puente de Dakota, Estados Unidos. Ahorita lo voy a contar porque por eso tiene el eso de que no se corre, hay rampas mayores a esa cantidad. Está un poco raro. Este es un río y los carros entran así al puente. Gracias. Este es el río Dakota, es un río. Los ríos ahí en Estados Unidos los maneja el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Este es el campo visual. ¿Por qué explicar el tema de la inclinación? Esta pendiente era casi del 12%. ¿Qué pasó una mañana? En estas zonas pasan barcos petroleros. Son barcos enormes. Y solamente hay 2 tripulantes. Uno que maneja en el día y otro que maneja en la noche. Tan salados fueron que en la mañana de un domingo, dicen fue, le da un paro cardíaco a uno de ellos. El otro estaba durmiendo. El barco choca contra el pilar, y este era un puente prefabricado. Y una parte del puente se viene abajo al río. En esa mañana habían unos tíos acá pescando, 3 patas, y se ganan todo. Y comienzan a ver cómo los carros comienzan a entrar al puente. Y comienzan a caer uno por uno. Los patas no saben qué hacer, están moviendo las manos. La gente que los ve piensa que están borrachos. Hasta que uno de ellos agarra una antorcha de emergencia, la prende, ¿qué tal? Y parece que uno de los conductores había estado en el ejército y sabía que esto significaba emergencia. Pero él pensaba que los que estaban en emergencia eran estos. Y el pata para, ¿no? Y les dice, ¿qué necesitan? El pata le dice, ¡ah! ¡Oye, imbécil! ¿No? El pata se va acercando y comienza a ver todo. 60 personas perdieron la vida ese día. El campo visual es del ser humano es muy pequeño. A partir de ahí comenzaron a cambiar. Por eso es que no se recomiendan pendientes tan elevadas. Por el tema visual. Sobre todo en este tipo de estadios que hay una manga de salvajes ahí que hacen pelea, lío, un escándalo total. Entonces, esto es importante también. O sea, puede ser que haya estructuras donde haya terrenos de este tipo. Puede darse. Aquí sería el ángulo de inclinación 10 entre este valor constante de 147, 0,93. Igual también para el Jesús Q y Jesús Phi sería la inclinación, y 5 es el giro de la zapata, ¿no? Elevado a la 5. Beta es 10. O sea, este es un tipo de caso especial. Bien, y finalmente tengo aquí el factor de corrección por la base, por la geometría de la base. En este caso considera el giro de la zapata, que es de 5. 147, el ángulo es 5 aquí. 0,96. Beso Q, bueno, aquí sí tiene una formulita media especial, neperiano. 2, la inclinación que es 5. ¿Por qué? Porque cuando generalmente se grafican neperianos, bueno, más o menos esto es así, ¿no? Así. Esto es para graficar un
pongo ciertos bulbos de falla aquí. Es una zona donde hay mayores presiones aquí. Por eso que tiene esta gráfica de neperiano. Tanto en Q, que tiene que ver con el desplante, como en Phi, que tiene que ver con la base. Reemplazando en ambos casos, o la fórmula, en este caso considerando el 5, que es el giro de la zapata, y el ángulo de fricción, en neperiano me quedan esos valores. Si logran en una hoja de cálculo, alguna computadora, una calculadora, estas fórmulas procesables, se van a ahorrar un montón de tiempo. De tiempo para elaborarla. La que nadie se hizo. Va a dejar un trabajo sin con lacto. Mañana, pues, la práctica. Ajá. La práctica ¿Cuánto pagan? Solo que están pidiendo. Estamos pidiendo tras la beca permanente. Sí, que la otra semana hay muchos autores. Del grupo, pero por reenviar esa. Bien, reemplazando toda esta jarada, Que solo puso la quinta superior. ¿No? no, es que lo que pasa es que cuando programé esto no estaba el tema de la vuelta. Pues. Vas a puso No tengo programado la primera semana, tío. No, a ver, güey. No, lo que pasa es que está programado, oiga. No, dije, si se puede poner al miércoles. El jueves, sí. Dije, de verdad. Ya, lo que puedo hacer es lo siguiente. Este de acá lo tomaría para la siguiente. Me traía Or, Mersani y Meyerhoff. Esos tres. No se emocionen mucho, Ya, déjenme terminar. Bien, con toda esta información, ya, proceso los valores y aquí me puedo dar cuenta de algo. De los tres monomios que relacionan la cohesión, el desplante y el ancho B, el que tiene mayor incidencia es la profundidad. Cuando más profunda sea la cimentación, una que es más cara, y número dos, va a tener la mayor característica de carga. Bien, finalmente me queda 180 kilopascales, ¿no? Aquí no hay ya factor de seguridad. Habría que encontrar con los casos anteriores. Claro, habría que usar el valor anterior, la carga entre las zapatas, y ese sería el factor de seguridad, en el corto o en el largo plazo. ¿Ya? ¿Preguntas? Lo que sí voy a dejar para el trabajo es esto. El trabajo sí, me deben el trabajo 2 y el 3, que recién lo voy a colocar. Como tienen estas semanas que va a haber huelga, tienen para hacer esos trabajos. El encargado 2 y el encargado 3. Esos dos pendientes. Ya en la huelga, pues ahí lo solucionan. ¿De qué seguro lo vas a ¿Qué? ¿De qué seguro? Sí, dime. El método no se puede ver la capacidad de carga, pero son para obras excéntricas. Sí, básicamente para obras especiales. En caso bajo esta excentricidad, ¿se podría existir un volcamiento en la zona? ¿Tendría que? Un volcamiento en la zona. Sí, claro que sí. Tendría que analizar ya la estructura incluso como una estructura, un factor de seguridad al desplazamiento, ¿no? Y al volcamiento también. Porque al estar inclinada, ¿no? Va a estar sometida a este tipo de movimientos, ¿no? Pero también tiene un tema, que para este lado tiene otra estructura que de alguna manera es el contrapeso. En este caso es inclinada la columna, pero acá hay tribunas. Acá, por ejemplo, este es el Estadio Azteca, ¿no? Pero había puesto una comienzo de acá. Por ejemplo, esta es una torre, ¿no? Una torre grúa aquí. Entonces, aquí va
Los barcos vienen, anclan y comienzan a mover carga aquí. Pero para poder tener ese contrapeso, la estructura tiene que estar así. Para que el peso de aquí esté así, ¿no? O sea, esto lo carga, pero teniendo este apoyo acá. O sea, le hace como un contrapeso. Parecido al del estadio. Solo que en vez de ser así, termina siendo así. Sí. Se podría analizar la cimentación bajo esas características. El problema va a ser este tipo de estructuras que las fuerzas de corte, los anchos efectivos van a ser variables. Sí. Y aparte también hay un tema aquí, ¿no? Este tipo de estructuras donde va a haber movimiento siempre, tienen que tener algún tipo de refuerzo abajo. Ejemplo, acá van a construir una mesa vibratoria, creo, o sea, simulando un edificio parecido al que tiene la UNI, es lo que nos han dicho. Entonces, evidentemente si va a haber un motor todo el tiempo vibrando arriba, si yo coloco una zapatita pequeña, las zapatas van a comenzar también a deformarse, a sacudirse. En esos casos hay que hacer anclajes. Hay que anclar la cimentación al suelo, manejarlo de esa manera, porque va a haber un motor todo el tiempo ahí. A ver, un ejemplo más rápido. Me acuerdo que hace tiempo en Tumbes, había un tanque elevado enorme de estos grandes. Y todo el tiempo las veredas de ese parque se rajaban. O sea, vaciaban la vereda y a los 2 meses ya estaba rota la vereda. Y no era todo el tiempo en la misma vaina. Claro, el problema era que el motor de la bomba vibraba todo el tiempo. Entonces las veredas comienzan como a sacudirse y se comenzaban a destruir, a agrietarse. También había que colocar acero en veredas. Una cosa loca, ¿no? Una parrillita de acero y solo así se podía mantener. O la otra es colocar un concreto, pero ya mucho más grueso. Por ejemplo, la mesa vibratoria de la Universidad de Tacna tiene más o menos 3 metros de espesor de concreto. O sea, no es ni siquiera una zapata, ni una zapata tiene esos espesores. ¿Cuál de los problemas económicos, la partida, anclar. Lo que pasa es que es de acuerdo o sea, lo que tienes que saber tú cuál es el periodo de vibración que va a tener la estructura. O sea, ya en estos casos, por ejemplo, donde hay este tipo de equipamientos, no solamente la estructura, a ver, es como si hubiera un temblor todo el tiempo, ¿no? Entonces esto va a tener amplitud y esto va a tener frecuencia. Y esto va a salir así como cuando una persona está con mal del corazón. O sea, tienes que saber cuál es el pico más alto y el pico más bajo. O sea, esto tendrías que conocerlo. O sea, no solamente es un tema sino que hay que conocer las características del equipo. ¿No? Porque si va a haber una onda de frecuencia muy grande, sí, va a salir carísimo. O sea, este tipo de estructuras son carísimas. Un estadio como esto, cuando se construye todos los días, una obra como esta, ¿no? ¿Esto cuánto tendrá de elevación? Pues, más o menos el equivalente a un edificio de unos 10 pisos. Es una torre enorme que soporta grandes cargas. Estas están incluso se colocan en alta mar también porque están sujetos bajo oleaje también. O sea, son obras pensadas desde ese punto de vista. Y un estadio igual, ¿no? ¿Han visto el estadio de Boca Juniors? Cuando van al tanque, los imbéciles esos que saltan y comienzan a ver que la tribuna comienza a moverse. Claro que nadie ha diseñado una tribuna para que estés saltando, ¿no? Sino para que estés mirando, pero una vez me fui al estadio de Alianza, ¿no? Bueno, yo bien sentado y aparece un negro con un látigo. Y todos teníamos que estar saltando, porque si no te caía el látigo.
Estos animales son unos salvajes. No vi nada del partido, ¿por qué estás hablando? Ya terminé más sudado, parecía que había bailado 3 horas. No vi nada del partido, porque todos saltaban. Y el negro me andaba con un látigo. Voy a apagar la luz. No, y no conseguí entrar, nos fuimos a la popular con un patán, mi hermano había estado. Y encima cuando sales ahí por Isabel la Católica, se cae unos cacharros, parece gente de inframundos. Madre, ¿qué tal de caras esos vamos? Hombres y mujeres. Oh, ese estadio bravo. Bueno, entonces este es el método de Hansen, Rich Hansen. Y nos vamos al último. Yo no oí. Así que creo que tenemos 3:30, creo. Oye, para la otra semana. La otra semana no hay nada, Ya, ahí. Venimos especialmente Oye, a ya, a estudiar. Ya, vaya. Mañana vengan temprano, ¿ya? Voy a estar acá desde la 1. Puede ser un poco largo el examen. La clase. Sí, Listo, ahí lo dejamos.